El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte cuando Ernesto Vidal y sus compañeros iniciaron su rutina diaria. Como cada mañana desde hace 5 años, recorrían las calles polvorientas de Durango recogiendo la basura que los vecinos dejaban frente a sus casas. El trabajo era duro y mal pagado, pero en tiempos de posrevolución y con la economía todavía recuperándose, cualquier empleo era mejor que nada. A sus 42 años, Ernesto había visto muchas cosas en su vida. Había sobrevivido a la revolución, había enterrado a su esposa tras una fiebre que se la llevó demasiado pronto, y ahora criaba solo a su hija Isabel, de 16 años. Su rostro curtido por el sol y sus manos callosas eran testimonio de una vida de trabajo incesante. «Apúrate, Mateo, que hoy tenemos que terminar antes». «El jefe quiere que vayamos también al sector norte», gritó Ernesto a su compañero más joven, un muchacho de apenas 20 años que había empezado a trabajar con ellos hacía solo 3 meses. «Ya voy, don Ernesto, ya voy», respondió Mateo, arrastrando un pesado bote metálico hacia el camión. El tercer miembro del equipo, Domingo, un hombre silencioso de unos 50 años, esperaba en el camión, listo para conducir hacia la siguiente calle. Los tres formaban un equipo eficiente, a pesar de las diferencias de edad y carácter. La ciudad de Durango comenzaba a despertar. Algunas mujeres ya barrían las entradas de sus casas, mientras comerciantes empezaban a montar sus puestos en la plaza. El aroma a café recién hecho y tortillas calientes flotaba en el aire, mezclándose con el olor menos agradable de los desperdicios que Ernesto y sus compañeros cargaban. Al doblar la esquina hacia la calle Juárez, notaron algo inusual. Frente a la casa de la familia Montero, una de las más adineradas del barrio, había un contenedor grande que no solía estar ahí. «¿Qué es eso?», preguntó Mateo, señalando el enorme bote metálico. «Parece que los Montero hicieron limpieza», comentó Ernesto. «Mejor para nosotros, más propinas si hacemos bien el trabajo». Domingo detuvo el camión frente a la casa. Era una mansión imponente, construida en estilo colonial con un amplio jardín frontal y rejas de hierro forjado. La familia Montero era conocida en Durango por su riqueza y por las fiestas extravagantes que organizaba el señor Montero, un empresario minero con conexiones políticas. Ernesto y Mateo se acercaron al contenedor. Era más grande de lo habitual, casi del tamaño de un armario pequeño, y parecía pesado. Entre los dos comenzaron a arrastrarlo hacia el camión. «Carajo, ¿qué tienen aquí? ¿Piedras?», se quejó Mateo, resoplando por el esfuerzo. Cuando estaban a punto de levantar el contenedor para vaciarlo en el camión, un sonido los detuvo en seco. Era débil, casi imperceptible, pero inconfundible. Un llanto humano que provenía del interior del contenedor. Ernesto y Mateo intercambiaron miradas de desconcierto. «¿Oíste eso?», susurró Mateo, con los ojos muy abiertos. Ernesto asintió lentamente. Se acercó al contenedor y apoyó su oído contra el metal frío. Durante unos segundos no escuchó nada y casi se convenció de que habían sido imaginaciones suyas. Pero entonces volvió a oírlo. Un sollozo ahogado, débil, como de alguien que lleva mucho tiempo llorando. «Hay alguien ahí dentro», dijo Ernesto, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Domingo, que había permanecido en el camión, se acercó curioso al ver que sus compañeros no cargaban el contenedor. «¿Qué pasa?», preguntó. «¿Hay alguien dentro?», respondió Ernesto señalando el contenedor. «Escuchamos llorar». Domingo frunció el ceño, incrédulo. Se acercó también y los tres quedaron en silencio, atentos a cualquier sonido. Esta vez el llanto fue más claro, seguido de lo que pareció ser un gemido de dolor. Sin pensarlo 2 veces, Ernesto buscó la manera de abrir el contenedor. Estaba cerrado con un candado, pero no era muy resistente.
Usando una palanca que llevaban en el camión, forzaron la cerradura hasta que se dio con un chasquido metálico. Con el corazón latiendo acelerado, Ernesto levantó la tapa del contenedor. El hedor que salió fue tan intenso que los tres hombres tuvieron que retroceder, cubriéndose la nariz y la boca. Era un olor a descomposición, a humedad y a algo más que ninguno quiso identificar. Cuando el aire se disipó un poco, Ernesto se armó de valor y miró dentro. Lo que vio le heló la sangre. Acurrucada entre trapos sucios, papeles y desperdicios diversos, había una figura humana. Era una mujer joven, quizá de la edad de su hija Isabel. Estaba sucia, con el cabello enmarañado cubriéndole parcialmente el rostro, y vestía solo un camisón rasgado y manchado. La joven levantó la vista, revelando un rostro pálido y demacrado, con ojos que reflejaban terror puro. Cuando vio a Ernesto, se encogió aún más, como si temiera que le hicieran daño. «Por favor, ayuda», susurró con voz ronca, casi inaudible. Ernesto reaccionó de inmediato. Extendió sus brazos hacia la joven. «No tengas miedo, niña. Vamos a sacarte de ahí». Con mucho cuidado, Ernesto y Mateo ayudaron a la joven a salir del contenedor. Estaba tan débil que apenas podía mantenerse en pie. Su cuerpo delgado temblaba incontrolablemente y tenía marcas visibles de golpes en los brazos y el rostro. «¿Qué hacemos, don Ernesto?», preguntó Mateo, visiblemente alterado. Ernesto miró hacia la mansión de los Montero. Las cortinas de una ventana del segundo piso se movieron ligeramente, como si alguien hubiera estado observando. «Llevémosla al camión», ordenó Ernesto. «Rápido, antes de que alguien salga». Entre los tres, cargaron a la joven hasta el camión y la colocaron cuidadosamente en la cabina. Domingo se quitó su chaqueta y la cubrió con ella. La chica seguía temblando, con la mirada perdida y lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas sucias. «¿Cómo te llamas, niña?», preguntó Ernesto con suavidad. «Lucía», respondió ella con dificultad. «¿Quién te hizo esto, Lucía?». «¿Fue alguien de esa casa?», continuó Ernesto, aunque ya sospechaba la respuesta. Lucía asintió levemente, y luego se llevó un dedo tembloroso a los labios, como pidiendo silencio. Su mirada estaba cargada de miedo, un miedo tan profundo que hizo que Ernesto sintiera rabia. «Tenemos que llevarla a un médico», dijo Domingo, que rara vez hablaba, pero cuando lo hacía, solía tener razón. «No», susurró Lucía con urgencia. «No, médico. Me encontrarán. Él tiene amigos en todas partes». Ernesto entendió a quién se refería. Antonio Montero, el dueño de la mansión, era uno de los hombres más poderosos de Durango. Tenía influencia sobre políticos, jueces y seguramente también sobre médicos. «La llevaremos a mi casa», decidió Ernesto. «Mi hija Isabel podrá ayudarla mientras decidimos qué hacer». Mateo y Domingo intercambiaron miradas de preocupación. «Don Ernesto, eso puede ser peligroso», advirtió Mateo. «Si don Antonio descubre que la tenemos...» «¿Y qué quieres que hagamos?», cortó Ernesto. «¿Dejarla en la calle, entregarla a la policía para que la devuelvan a ese monstruo? No, señor, esta niña necesita ayuda y se la vamos a dar». Sin más discusión, Domingo arrancó el camión y se alejaron de la casa de los Montero, dejando el contenedor vacío en la calle. Mientras se alejaban, Ernesto miró por el espejo retrovisor y le pareció ver una figura masculina en la puerta de la mansión, observándolos. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero se mantuvo firme en su decisión. Llevaron a Lucía a la modesta casa de Ernesto en las afueras de la ciudad. Era una construcción sencilla de adobe, con un pequeño patio trasero donde Isabel cultivaba algunas flores y hierbas. Cuando llegaron, Isabel estaba preparando el desayuno. La joven se sorprendió al ver a su padre regresar tan temprano, y más aún al ver a la mujer que traían con ellos. «Papá, ¿qué sucede? ¿Quién es ella?», preguntó Isabel, acercándose rápidamente para ayudar.
La encontramos en un contenedor de basura, hija. Necesita ayuda. Isabel no hizo más preguntas. Con eficiencia, ayudó a llevar a Lucía al interior de la casa. La sentó junto al fogón para que entrara en calor y comenzó a limpiar su rostro con un paño húmedo. «Voy a prepararte algo de comer», le dijo con dulzura. «Parece que no has comido en días». Mientras Isabel atendía a Lucía, Ernesto habló en voz baja con Mateo y Domingo. «Deben seguir con la ruta como si nada hubiera pasado», les dijo. «Si alguien pregunta, no hemos visto nada inusual hoy». «¿Estás seguro de lo que haces, Ernesto?», preguntó Domingo, rompiendo su habitual silencio. «Los monteros son gente peligrosa». «Lo sé», respondió Ernesto, pasándose una mano por el cabello canoso. «Pero no podía dejarla ahí. Si la hubiéramos entregado a las autoridades, seguro la habrían devuelto a esa casa. Aquí estará segura, al menos por ahora». Mateo y Domingo asintieron, respetando la decisión de su compañero, pero preocupados por las posibles consecuencias. Después de que sus compañeros se marcharon, Ernesto se sentó frente a Lucía, quien ahora bebía un caldo caliente con manos temblorosas. Isabel le había dado ropa limpia y había curado las heridas visibles lo mejor que pudo. A la luz del día, en la cocina de los Vidal, Lucía parecía aún más joven y vulnerable. «¿Puedes contarnos qué te pasó, Lucía?», preguntó Ernesto con suavidad. «¿Cómo acabaste en ese contenedor?». Lucía dejó el cuenco sobre la mesa y bajó la mirada. Parecía estar reuniendo fuerzas para hablar. Trabajaba como sirvienta en casa de los Montero», comenzó con voz débil. «Hace 6 meses llegué de mi pueblo buscando trabajo. La señora Montero me contrató para ayudar en la cocina y limpiar». Hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. «Al principio todo iba bien. Era un trabajo duro, pero me trataban decentemente. Hasta que el señor Montero comenzó a fijarse en mí». Isabel se sentó junto a Lucía y tomó su mano, ofreciéndole apoyo silencioso. «Me acosaba cuando su esposa no estaba», continuó Lucía, con lágrimas formándose en sus ojos. «Me seguía por la casa, me decía cosas, intentaba tocarme. Yo trataba de evitarlo, de no quedarme nunca sola, pero era imposible». Ernesto apretó los puños bajo la mesa, conteniendo su rabia. «Hace una semana, la señora Montero salió de viaje a Ciudad de México. Esa noche, él vino a mi habitación. Yo intenté resistirme, grité, pero nadie vino a ayudarme. Los otros sirvientes tienen miedo de él». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Lucía ahora. Isabel la abrazó, también con lágrimas en los ojos. «Después de eso, me encerró en el sótano. Dijo que era una mentirosa, que yo lo había provocado. Me dejaba sin comer, venía a abusar de mí, y luego me golpeaba. Ayer escuché que su esposa regresaría hoy, y supongo que por eso decidió deshacerse de mí. Pensé que iba a matarme, pero en vez de eso, me metió en ese contenedor de basura. Creo que pensó que moriría ahí, o que si me encontraban, nadie creería mi historia». Un silencio pesado cayó sobre la cocina tras el relato de Lucía. Ernesto se levantó y caminó hasta la ventana mirando hacia la calle con expresión sombría. «Estarás segura aquí», dijo finalmente. «Descansa, recupera fuerzas. Nadie te hará daño mientras estés bajo mi techo». Lucía miró a Ernesto con gratitud mezclada con miedo. «Él me buscará. Antonio Montero no deja cabos sueltos, tiene amigos poderosos, incluso en la policía. Si descubre que estoy aquí, todos estarán en peligro». «No te preocupes por eso ahora», respondió Ernesto. «Descansa, ya pensaremos en algo». Mientras Isabel llevaba a Lucía a recostarse en su habitación, Ernesto se quedó en la cocina, pensativo. Sabía que Lucía tenía razón. Antonio Montero era un hombre poderoso y despiadado. Si descubría que ellos habían rescatado a la joven, vendrían problemas graves. Pero no se arrepentía de su decisión. Algunas cosas eran más importantes que la seguridad personal, y hacer lo correcto era una de ellas.
El resto del día transcurrió en una aparente calma. Isabel cuidó de Lucía, quien dormía intermitentemente, a veces despertando sobresaltada por pesadillas. Ernesto salió brevemente para comprar alimentos y medicinas, siempre atento a cualquier señal de que estuvieran siendo vigilados. Al caer la noche, cuando Isabel ya se había retirado a dormir en la sala para dejar su habitación a Lucía, alguien llamó a la puerta. Ernesto, que aún estaba despierto, sintió que el corazón le daba un vuelco. Con cautela se acercó a la puerta. «¿Quién es?», preguntó sin abrir. «Soy yo, don Ernesto. Mateo». Ernesto abrió la puerta con alivio, pero ese alivio se esfumó al ver el rostro preocupado de su joven compañero. «¿Qué pasa, muchacho? Entra». Mateo entró rápidamente y Ernesto cerró la puerta tras él. «Don Ernesto, hay problemas», dijo Mateo en voz baja. Después de terminar la ruta, cuando regresamos al depósito, había 2 hombres esperando. Preguntaron si habíamos visto algo inusual durante la ruta de hoy, especialmente cerca de la casa de los Montero. Ernesto sintió un nudo en el estómago. «¿Y qué les dijeron?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Domingo y yo dijimos que no, que todo había sido normal, pero no creo que nos creyeran. Uno de ellos, un tipo con cicatriz en la mejilla, dijo que volverían mañana para hablar con usted, porque era raro que no hubiera ido a trabajar hoy». Ernesto se pasó una mano por el rostro, preocupado. La situación se estaba complicando más rápido de lo que había anticipado. «Gracias por venir a avisarme, Mateo. Hiciste bien». «Don Ernesto, ¿qué vamos a hacer? Si esos hombres trabajan para Montero, no se van a detener hasta encontrar a la muchacha». «Lo sé», respondió Ernesto, mirando hacia la habitación donde dormían Isabel y Lucía. «Pero no podemos entregarla. Sabes lo que le harían». Mateo asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Tengo un primo en Zacatecas», dijo después de un momento. «Podría llevarla allí. Estaría lejos de Durango, lejos de Montero». Ernesto consideró la oferta. Era arriesgado, pero quedarse en Durango lo era aún más. «Es una buena idea, pero necesitamos tiempo. Lucía apenas puede caminar, está muy débil todavía, y tenemos que ser cuidadosos. Si nos están vigilando...». Un ruido en la calle interrumpió su conversación. Ambos se acercaron con cautela a la ventana y vieron un automóvil negro detenerse frente a la casa. Del vehículo bajaron 2 hombres. Incluso en la oscuridad, Ernesto pudo distinguir la cicatriz en la mejilla de uno de ellos. «¡Maldición! ¡Han venido ya!», murmuró. «Mateo, despierta a las muchachas. Tienen que salir por la puerta trasera. Llévalas a casa de tu primo en Zacatecas, ahora mismo». «¿Y usted, don Ernesto?», preguntó Mateo preocupado. «Yo los detendré aquí. Les diré que Lucía estuvo, pero ya se fue, que no sé dónde está ahora. No le creerán. Es peligroso. No hay tiempo para discutir. Ve, rápido». Mientras Mateo corría a despertar a Isabel y Lucía, Ernesto respiró hondo, preparándose para enfrentar a los hombres de Montero. Sabía que estaba arriesgando mucho, quizás demasiado, pero también sabía que era lo correcto. En un mundo donde hombres como Antonio Montero podían actuar con impunidad, alguien tenía que atreverse a desafiarlos. Con resolución se dirigió hacia la puerta. Los golpes ya resonaban, fuertes e insistentes, en la madera desgastada. Antes de abrir, Ernesto miró hacia atrás y vio a Mateo conduciendo a las 2 jóvenes hacia la puerta trasera. Isabel le dirigió una última mirada, mezcla de miedo y determinación. «Ten cuidado, papá», susurró. Ernesto asintió y, cuadrando los hombros, abrió la puerta para enfrentarse a lo que fuera que el destino le tuviera preparado. El hombre de la cicatriz sonrió al ver a Ernesto, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. «Señor Vidal, qué gusto conocerlo», dijo con una cortesía falsa. «Soy Rodrigo Serna, asistente personal del señor Antonio Montero. ¿Podemos pasar? Tenemos un asunto importante que discutir con usted».
Ernesto mantuvo su expresión neutra, aunque por dentro su corazón latía aceleradamente. Escuchó el sonido casi imperceptible de la puerta trasera cerrándose y supo que tenía que ganar tiempo para que Mateo, Isabel y Lucía pudieran alejarse. «¿A estas horas de la noche?», preguntó, bloqueando deliberadamente la entrada. «¿Qué puede ser tan urgente?». El segundo hombre, más alto y corpulento, dio un paso adelante con expresión amenazadora, pero Serna lo detuvo con un gesto. «Se trata de una empleada del señor Montero», explicó Serna con voz suave. «Una joven llamada Lucía Mendoza. Desapareció esta mañana y estamos muy preocupados por ella. La señora Montero la tiene en gran estima y teme que le haya pasado algo malo». «¿Y por qué vienen a buscarla aquí?», preguntó Ernesto, manteniendo su postura firme. «Porque», continuó Serna, sacando un cigarrillo y encendiéndolo con deliberada lentitud, «tenemos información de que usted y sus compañeros estuvieron esta mañana frente a la residencia de los Montero y casualmente, poco después, se reportó la desaparición de la joven». Ernesto se encogió de hombros, intentando parecer despreocupado. «Es mi trabajo, señor Serna. Recogemos basura en toda la ciudad. Y sí, estuvimos en la calle Juárez esta mañana como todos los lunes. ¿Y no vieron nada inusual? ¿A nadie saliendo de la propiedad, tal vez?», insistió Serna, exhalando humo. «No, señor. Solo recogimos la basura y seguimos nuestro camino». Serna dio una calada profunda a su cigarrillo, estudiando el rostro de Ernesto como si buscara signos de mentira. «El señor Montero está muy preocupado, señor Vidal. Sería una pena que la policía tuviera que involucrarse en este asunto. Podría resultar incómodo para todos». La amenaza era apenas velada. Ernesto sabía que si la policía se involucraba, estaría en problemas. No por haber ayudado a Lucía, sino porque Montero seguramente tenía a la mitad del departamento de policía en su nómina. «No tengo nada que ocultar, señor Serna. Si la policía quiere hablar conmigo, estoy a su disposición». Serna sonrió nuevamente, esta vez con un destello de irritación en sus ojos. «¿Le importaría si echamos un vistazo dentro de su casa? Solo para asegurarnos, el señor Montero sería muy generoso con quien le ayude a encontrar a la joven». Ernesto dudó por un momento. Dejarlos entrar sería arriesgado, pero negarse sería prácticamente una confesión. Decidió apostar a que Mateo había tenido tiempo suficiente para llevarse a las muchachas lejos. «Adelante», dijo, haciéndose a un lado. «Aunque no entiendo qué esperan encontrar aquí». Serna y su acompañante entraron. Mientras el hombre corpulento comenzaba a revisar la casa, habitación por habitación, Serna se mantuvo en la sala, observando a Ernesto. «Una casa modesta, señor Vidal», comentó, mirando alrededor. «Debe ser difícil mantener a una familia con el sueldo de recolector de basura». «Me las arreglo», respondió Ernesto secamente. «El señor Montero podría mejorar considerablemente su situación, ¿sabe? Un hombre trabajador como usted merece más». Ernesto no respondió. Sabía que estaba siendo tentado y que cualquier palabra podría ser usada en su contra. El hombre corpulento regresó a la sala. «La casa está vacía», informó. «Pero hay signos de que alguien más ha estado aquí recientemente. Hay 3 platos sucios en la cocina y ropa de mujer en una de las habitaciones». Serna enarcó una ceja, mirando interrogativamente a Ernesto. «Mi hija Isabel», explicó Ernesto, «vive conmigo, y esta noche cenó con nosotros un compañero de trabajo, Mateo». «¿Y dónde está su hija ahora?», preguntó Serna, acercándose amenazadoramente. «Salió con Mateo. Son jóvenes, ya sabe. Les gusta pasear de noche». «¡Qué coincidencia!», murmuró Serna incrédulo. «Justo cuando venimos a visitarlo, su hija y este tal Mateo deciden dar un paseo nocturno». Ernesto se mantuvo en silencio. Serna lo miró fijamente durante unos segundos más. Luego hizo un gesto a su acompañante. «Nos vamos por ahora», dijo. «Pero esto no ha terminado, señor Vidal».
Si sabe algo sobre el paradero de Lucía Mendoza, le sugiero que nos lo diga. El señor Montero no es un hombre paciente y tiene muchos recursos a su disposición. No sé nada de ninguna Lucía, insistió Ernesto. Y ahora, si me disculpan, mañana debo levantarme temprano para ir a trabajar. Serna asintió lentamente y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió una última vez. Una última pregunta, señor Vidal. ¿Por qué no fue a trabajar hoy? Sus compañeros mencionaron que se sintió mal repentinamente. Ernesto maldijo internamente. Mateo y Domingo habían intentado cubrirlo, pero ahora esa mentira parecía sospechosa. Me dolía la espalda, respondió. A mi edad, cargar contenedores pesados pasa factura. Claro, dijo Serna sin creerle. Que se mejore entonces. Estaremos en contacto. Después de que los hombres se marcharan, Ernesto permaneció en la ventana, observándolos subir al automóvil y alejarse. Solo cuando las luces traseras desaparecieron en la distancia, se permitió respirar profundamente. Sabía que volverían. Y la próxima vez, probablemente no serían tan corteses. Tenía que salir de allí, reunirse con Isabel y los demás. Pero también sabía que estarían vigilando la casa, esperando que los condujera hasta Lucía. Con movimientos rápidos, Ernesto recogió algunas pertenencias esenciales, algo de ropa, los pocos pesos que tenía ahorrados, una foto de su difunta esposa. Lo metió todo en una bolsa y salió por la puerta trasera hacia la oscuridad de la noche. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, Mateo conducía el viejo camión que había tomado prestado del depósito municipal. A su lado, Isabel miraba constantemente hacia atrás, preocupada por su padre. En el asiento trasero, Lucía dormitaba inquieta, todavía débil y asustada. ¿Crees que estará bien?, preguntó Isabel en voz baja. Mi padre, ¿crees que estará a salvo? Mateo apretó el volante con fuerza. Don Ernesto es inteligente. Sabrá cómo manejar la situación, respondió, intentando sonar más convencido de lo que realmente estaba. Además, acordamos encontrarnos en Sombrerete, en la casa de mi tía. Estará allí mañana, ya verás. Isabel asintió, aunque no parecía convencida. Miró hacia atrás, donde Lucía se había despertado y observaba el paisaje nocturno con ojos aterrados. ¿Cómo te sientes, Lucía?, preguntó Isabel con suavidad. Mejor, respondió la joven, aunque su voz débil contradecía sus palabras. Gracias por ayudarme. Lamento haberlos puesto en peligro. No es tu culpa, le aseguró Isabel. Mi padre siempre dice que hay que hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. El señor Montero no se detendrá, advirtió Lucía. Es un hombre muy poderoso. Tiene conexiones en todas partes, incluso en otros estados. Zacatecas es grande, respondió Mateo. Mi primo vive en un rancho alejado. Nadie los encontrará allí. Lucía no respondió, pero su expresión reflejaba dudas. Había visto de lo que Antonio Montero era capaz y sabía que no era un hombre que se rindiera fácilmente, especialmente cuando su reputación estaba en juego. El camión avanzaba por la carretera oscura, iluminada solo por la luz de la luna y los faros débiles del vehículo. El paisaje desértico de Durango se extendía a su alrededor, misterioso y amenazante en la oscuridad. De vez en cuando pasaban junto a pequeños poblados, la mayoría dormidos a esa hora de la noche. Después de varias horas de viaje, Mateo decidió detenerse en un pequeño mesón al borde de la carretera. El lugar estaba iluminado por unas cuantas lámparas de queroseno y parecía ser frecuentado principalmente por camioneros y viajeros nocturnos. Descansaremos aquí un rato, anunció. Necesito estirar las piernas y tomar algo caliente. Ustedes también deberían comer algo. Isabel miró el lugar con aprensión. ¿Es seguro? Si nos están buscando. Estamos ya lejos de Durango, la tranquilizó Mateo, y necesitamos recuperar fuerzas para continuar. Entraron al mesón, eligiendo una mesa en un rincón oscuro.
El local estaba medio vacío, con solo un par de camioneros en la barra y una familia que parecía estar también de viaje. Una mujer de mediana edad se acercó a tomarles la orden. «¿Qué les sirvo, muchachos?», preguntó mirándolos con curiosidad. «3 cafés y lo que tenga para comer», pidió Mateo. «Tengo caldo de res y frijoles», respondió la mujer. «¿Está bien? Perfecto, gracias». Mientras esperaban la comida, los 3 permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Isabel seguía preocupada por su padre. Mateo calculaba mentalmente cuánto tiempo les tomaría llegar a Zacatecas, y Lucía miraba nerviosamente a su alrededor, como esperando que en cualquier momento apareciera Antonio Montero o alguno de sus hombres. La comida llegó, caliente y reconfortante. Comieron en silencio, agradecidos por el calor y el sabor casero. Por un momento, casi pudieron olvidar el peligro que los acechaba. Fue entonces cuando la puerta del mesón se abrió y entró un hombre de aspecto intimidante. Era alto, con un bigote grueso y un sombrero de ala ancha que no se quitó al entrar. Llevaba una chaqueta de cuero a pesar del calor, y su mirada recorrió el local con interés profesional. Lucía fue la primera en notarlo. Inmediatamente se tensó y bajó la mirada, intentando hacerse invisible. Isabel, al ver su reacción, también miró hacia la puerta. «¿Lo conoces?», susurró. Lucía negó con la cabeza, pero seguía visiblemente asustada. «No, pero tiene la misma mirada que los hombres que trabajan para el señor Montero», murmuró. Mateo observó disimuladamente al recién llegado, quien ahora se sentaba en la barra y pedía una bebida. «Puede ser solo un viajero», dijo, intentando mantener la calma. «No todos los hombres con pinta dura trabajan para Montero». Pero incluso mientras lo decía, notó que el hombre sacaba lo que parecía ser una fotografía y se la mostraba al cantinero. El cantinero miró la foto y luego, casi imperceptiblemente, sus ojos se dirigieron hacia su mesa. «Tenemos que irnos», murmuró Mateo. «Ahora». Con movimientos lentos para no llamar la atención, comenzaron a levantarse. Mateo dejó algunos billetes sobre la mesa, más que suficientes para cubrir la comida. Pero antes de que pudieran alcanzar la puerta, el hombre de la barra se giró completamente hacia ellos. «¿Tan pronto se van?», preguntó con una sonrisa que no ocultaba su intención. «La noche es joven y la carretera peligrosa a estas horas». Mateo se colocó instintivamente delante de las 2 mujeres. «Tenemos prisa», respondió secamente. El hombre se levantó de la barra y caminó hacia ellos. Ahora podían ver que llevaba un revólver en la cintura, parcialmente oculto por la chaqueta. «Qué coincidencia», dijo, acercándose. «Yo también busco a alguien que tiene prisa, una joven que desapareció de Durango esta mañana». Mientras hablaba, sacó la fotografía y la sostuvo para que la vieran. Era Lucía, en lo que parecía ser una foto de documentación, probablemente tomada cuando fue contratada por los Montero. «¿La han visto?», preguntó, aunque era obvio que ya sabía la respuesta. Los camioneros y la familia del otro lado del local observaban la escena con inquietud, pero nadie intervenía. El cantinero había desaparecido discretamente hacia la cocina. «No sabemos de quién habla», respondió Mateo con firmeza. «Ahora, si nos disculpa, me temo que no puedo dejarlos ir tan fácilmente», dijo el hombre, bloqueando su camino. «El señor Montero quiere hablar con ustedes, especialmente con la señorita Lucía. Tiene asuntos pendientes con ella». Lucía tembló visiblemente al escuchar el nombre de su antiguo patrón. Isabel la tomó del brazo intentando darle ánimo. «Déjenos pasar», exigió Mateo con más valor del que realmente sentía. El hombre sonrió, divertido por la valentía del joven. «¿O qué? ¿Qué harás, muchacho? ¿Enfrentarte a mí?». La situación estaba escalando peligrosamente cuando de repente la puerta trasera del mesón se abrió y apareció una figura familiar. «O se enfrentará a mí», dijo Ernesto Vidal, entrando al local con paso firme. Todos se volvieron sorprendidos. Ernesto había envejecido 10 años en unas pocas horas.
Su rostro estaba tenso, con ojeras profundas, pero su mirada era determinada. En su mano derecha sostenía lo que parecía ser un machete de trabajo. «¡Papá!», exclamó Isabel entre aliviada y asustada. «¿Don Ernesto?». Mateo estaba igualmente sorprendido. «¿Cómo?». «Les seguí el rastro», respondió Ernesto, sin apartar la vista del hombre armado. «Sabía que se detendrían a descansar en algún punto del camino». El hombre del sombrero miró a Ernesto con una mezcla de diversión e irritación. «Ah, el recolector de basura», dijo. «El señor Serna me advirtió sobre usted. Dijo que era terco». «Suele decirse eso de los hombres honrados», respondió Ernesto. «Ahora va a dejarnos pasar, o tendremos un problema serio». El hombre llevó su mano al revólver. «¿Un problema serio? Usted y quién más, viejo». De pronto se escuchó el sonido característico de una escopeta siendo cargada. Todos se volvieron para ver al cantinero, que había regresado con una escopeta de doble cañón. «Él y yo», dijo el cantinero, un hombre mayor de aspecto curtido. «No quiero problemas en mi establecimiento. Y especialmente no quiero problemas con escoria que persigue muchachas asustadas». El hombre del sombrero evaluó la situación. Ahora estaba en desventaja. «Esto no termina aquí», advirtió, retrocediendo lentamente hacia la puerta. «El señor Montero tiene muchos hombres a su servicio. Los encontrarán tarde o temprano». «Tal vez», concedió Ernesto, «pero no será esta noche». El hombre salió del mesón, pero antes de cerrar la puerta, lanzó una última advertencia. «Los estaré esperando en la carretera. No llegarán muy lejos». Cuando la puerta se cerró, todos respiraron aliviados. Isabel corrió a abrazar a su padre. «¿Cómo nos encontraste?», preguntó. «Sabía que Mateo tomaría esta ruta hacia Zacatecas», respondió Ernesto, «y este mesón es uno de los pocos lugares abiertos a esta hora. Fue una apuesta, pero tuve suerte». El cantinero se acercó a ellos, aún con la escopeta en las manos. «¿Quiénes son ustedes y por qué los persigue ese tipo?», preguntó, aunque su tono no era hostil. Ernesto miró a Lucía, quien asintió levemente, dándole permiso para hablar. «Esta joven escapó de la casa de Antonio Montero en Durango», explicó. «Él abusaba de ella. La encontramos esta mañana, desechada como basura, y decidimos ayudarla. Ahora Montero nos persigue para silenciarnos». El cantinero asintió lentamente, como si la historia no le sorprendiera. «Conozco a Montero de nombre», dijo. «No es la primera vez que oigo cosas así sobre él». Hizo una pausa considerando sus opciones. «Pueden quedarse aquí esta noche. Tengo habitaciones en la parte de atrás. Y por la mañana mi hijo puede llevarlos en su camión hasta la frontera con Zacatecas. Tiene que entregar mercancía allí de todos modos. ¿Por qué nos ayuda?», preguntó Mateo, desconfiado. El cantinero sonrió tristemente. «Porque hace muchos años mi hermana trabajó para un hombre como Montero. Nadie la ayudó cuando lo necesitó». Miró a Lucía con compasión. «Además, no me gustan los matones que amenazan a gente en mi establecimiento». Aceptaron la oferta del cantinero y se instalaron en las habitaciones traseras del mesón. Eran sencillas pero limpias, y por primera vez desde que comenzó su huida, pudieron descansar relativamente tranquilos. Mientras las mujeres dormían, Ernesto y Mateo discutieron sus opciones en voz baja. «El hombre de esta noche no estará solo», dijo Ernesto. «Habrá más vigilando la carretera». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Mateo. «¿Quedarnos aquí indefinidamente?». Ernesto negó con la cabeza. «No, eso no es una opción. Montero eventualmente los encontraría. Tenemos que llegar a un lugar donde su influencia no alcance. Existe tal lugar. Usted lo oyó. Tiene conexiones en todas partes». Ernesto reflexionó un momento. «Tengo un hermano en la Ciudad de México», dijo finalmente. «Trabaja para un periódico importante. Si logramos llegar hasta él, tal vez podría ayudarnos. Podría hacer pública la historia de Lucía». «¿Exponerlo?». Mateo parecía escéptico. «¿Cree que eso funcionará?».
Montero tiene amigos poderosos. Sí, pero también tiene enemigos. Hombres como él siempre los tienen, y la vergüenza pública es algo que temen más que nada. Su reputación, su estatus social, son más importantes para ellos que cualquier otra cosa. Mateo consideró la idea. Es arriesgado, y un viaje largo. Lo sé, admitió Ernesto, pero si nos quedamos cerca, nunca estaremos a salvo. Al menos en la capital hay más lugares donde esconderse, más gente a la que acudir. Quedaron en silencio un momento, cada uno considerando los peligros que les esperaban. ¿Cómo escapó de su casa, don Ernesto?, preguntó finalmente Mateo. Pensé que estarían vigilándolo. Ernesto sonrió levemente. Lo estaban, pero conozco Durango como la palma de mi mano. Hay pasajes entre las casas que solo los locales conocen, y además tuve ayuda. ¿Ayuda? ¿De quién? De Domingo, respondió Ernesto. Vino a advertirme poco después de que se fueran. Dijo que los hombres de Montero habían ido al depósito nuevamente, haciendo más preguntas. Me ayudó a salir de la ciudad sin ser visto. ¿Y dónde está ahora? Regresó. Dijo que podía ser más útil quedándose, vigilando los movimientos de Montero y sus hombres. Es un buen hombre, Domingo, más valiente de lo que parece. Mateo asintió, impresionado por la lealtad de su taciturno compañero. A la mañana siguiente, tal como había prometido, el hijo del cantinero los llevó en su camión de mercancías hasta la frontera con Zacatecas. Durante el viaje permanecieron ocultos entre cajas y sacos, tensos cada vez que el camión se detenía o reducía la velocidad. Una vez en Zacatecas, agradecieron al joven y continuaron su viaje en autobús, cambiando de ruta varias veces para despistar a posibles perseguidores. Lucía, aunque todavía débil, parecía recuperar algo de fuerza con cada kilómetro que los alejaba de Durango. Pasaron la noche en una pequeña pensión en las afueras de la ciudad de Zacatecas. Mientras cenaban en la habitación, con comida que habían comprado en un mercado cercano, Lucía les contó más sobre su vida antes de llegar a la casa de los Montero. «Vengo de un pueblo pequeño cerca de Chihuahua», explicó. «Mi padre murió cuando yo era niña y mi madre enfermó el año pasado. No teníamos dinero para medicinas. Un conocido me habló de un trabajo en Durango como sirvienta en una casa rica. Dijo que pagaban bien y que podría enviar dinero a mi madre». Hizo una pausa, bebiendo un sorbo de agua antes de continuar. «Cuando llegué a Durango, me llevaron directamente a la casa de los Montero. La señora Montero parecía amable al principio. Me enseñó mis tareas, me dio un cuarto pequeño pero limpio. Todo parecía perfecto, hasta que el señor Montero comenzó a fijarse en mí». Isabel apretó la mano de Lucía, ofreciéndole apoyo silencioso. Las primeras semanas solo fueron miradas, nada más. Luego comenzó a buscarme cuando estaba sola, a decirme cosas, a tocarme accidentalmente. Intenté evitarlo, cambiar mis horarios, no estar nunca a solas, pero es difícil en una casa donde él es el dueño. ¿La señora Montero no notaba nada?, preguntó Isabel. Lucía sonrió amargamente. «Oh, creo que lo sabía. O al menos lo sospechaba. No era la primera vez, según las otras sirvientas, pero ella prefería mirar hacia otro lado. Su posición social, su estilo de vida, dependían de él». «¿Y no pensaste en irte?», inquirió Mateo. «En escapar antes de que las cosas empeoraran». «Lo pensé, sí, pero necesitaba el dinero para mi madre. Y además, ¿a dónde iría? No conocía a nadie en Durango, no tenía ahorros suficientes para volver a casa. Y luego, cuando finalmente decidí que no importaba, que prefería pasar hambre a seguir allí, fue cuando pasó lo peor». No necesitó explicar más. Todos entendían lo que había sufrido. «Y luego me encerró en el sótano», continuó después de un momento. «Dijo que si decía algo, nadie me creería. Que él era Antonio Montero y yo solo una sirvienta provinciana, que podría hacer que me arrestaran por robo o algo peor. Te creemos, Lucía,
dijo Ernesto con firmeza, y te ayudaremos a que otros también lo hagan. Lucía lo miró con gratitud, aunque en sus ojos aún se veía el miedo. ¿De verdad creen que su plan funcionará? ¿Que podemos exponer a Montero? Lo intentaremos, respondió Ernesto. Mi hermano Rafael ha publicado historias que han derribado a hombres poderosos antes. Si logramos llegar a él, tendremos una oportunidad. Esa noche, mientras todos dormían, Lucía permaneció despierta, mirando por la ventana hacia la luna brillante. Se sentía a la vez agotada y alerta, como si su cuerpo no pudiera decidir entre el alivio de estar lejos de Montero y el miedo de que pudiera encontrarla en cualquier momento. Escuchó un ruido y se tensó, pero era solo Isabel, que se había despertado y se acercaba a ella. ¿No puedes dormir?, susurró Isabel, sentándose a su lado. Lucía negó con la cabeza. Cada vez que cierro los ojos lo veo, siento sus manos, escucho su voz. Isabel la abrazó suavemente. Estás a salvo ahora. No dejaremos que te haga daño de nuevo. ¿Por qué me ayudan?, preguntó Lucía, genuinamente intrigada. No me conocían, no me debían nada, y sin embargo arriesgan sus vidas por mí. Isabel reflexionó un momento antes de responder. Mi padre siempre ha sido así. Dice que en este mundo hay que elegir de qué lado estar, del lado de quienes abusan de su poder o del lado de quienes sufren ese abuso. Él nunca ha dudado de su elección. Es un buen hombre, dijo Lucía, mirando hacia donde Ernesto dormía. El mejor, coincidió Isabel. Mi madre era igual. Murió hace años, pero recuerdo que siempre tenía comida extra para cualquiera que la necesitara, aunque nosotros apenas tuviéramos suficiente. Creo que me enseñaron que la bondad no es un lujo, sino una necesidad. Las dos jóvenes quedaron en silencio, contemplando la luna. ¿Crees que lo lograremos?, preguntó finalmente Lucía. Llegar a la Ciudad de México, encontrar a tu tío, hacer que la gente sepa lo que Montero hizo. Tenemos que intentarlo, respondió Isabel. No solo por ti, sino por todas las que vinieron antes y las que podrían venir después, si nadie lo detiene. Lucía asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la esperanza. No sabía si tendrían éxito, si sobrevivirían al viaje, o si algún día podría dejar atrás el trauma de lo que había vivido. Pero al menos ahora no estaba sola. Y eso por el momento era suficiente. A medida que el amanecer se acercaba, ambas jóvenes finalmente se quedaron dormidas, juntas en el estrecho sofá junto a la ventana, bajo la luz menguante de la luna y la promesa incierta del nuevo día. El viaje hacia la Ciudad de México resultó ser más complicado de lo que habían anticipado. Para evitar ser rastreados, decidieron no tomar rutas directas y viajar principalmente en transportes locales, cambiando frecuentemente de vehículo y dirección. En cada estación de autobús, en cada pueblo que atravesaban, Ernesto escrutaba cuidadosamente los rostros de los viajeros, buscando señales de que pudieran estar siendo seguidos. La paranoia se había convertido en su compañera constante, pero también en su mejor protección. 5 días después de salir de Zacatecas, llegaron a Querétaro. El cansancio era evidente en sus rostros, especialmente en el de Lucía, quien a pesar de estar recuperándose físicamente, seguía sufriendo pesadillas y sobresaltos cada vez que un extraño se acercaba demasiado. Decidieron pasar la noche en una pequeña posada en las afueras de la ciudad. El lugar era modesto pero limpio, atendido por una mujer mayor que no hizo preguntas cuando pidieron 2 habitaciones contiguas y pagaron por adelantado. «Estamos cerca», dijo Ernesto mientras cenaban en un comedor casi vacío. «Si salimos temprano mañana, podríamos llegar a la Ciudad de México por la tarde». «¿Cómo encontraremos a su hermano?», preguntó Lucía, revolviendo sin mucho apetito el guiso que tenía delante.
Rafael vive en la colonia Roma, explicó Ernesto. Al menos allí vivía la última vez que supe de él. Trabaja para El Universal. Si no lo encontramos en su casa, podemos buscarlo en el periódico. ¿Cuánto hace que no habla con él, papá?, inquirió Isabel preocupada. Ernesto dudó antes de responder. 3 años, más o menos, desde que vino al funeral de tu tía Carmen. Isabel y Mateo intercambiaron miradas de preocupación. 3 años era mucho tiempo. Rafael podría haberse mudado, cambiado de trabajo, incluso dejado el país. ¿Y si no lo encontramos?, preguntó Mateo, dando voz a lo que todos pensaban. Lo encontraremos, afirmó Ernesto con una seguridad que no sentía del todo. Y si no, buscaremos otra forma. Hay más periódicos en la capital, más personas que podrían interesarse por una historia como esta. La conversación se vio interrumpida cuando la puerta del comedor se abrió y entraron 2 hombres. Vestían ropa de viaje, sombreros y chaquetas a pesar del calor, y tenían ese aire inconfundible de quien está en busca de algo o alguien. Instintivamente, los 4 bajaron la mirada, concentrándose en sus platos. Mateo, sentado de espaldas a la puerta, preguntó en voz baja: ¿Son ellos, hombres de Montero? Ernesto, quien podía ver a los recién llegados sin levantar demasiado la cabeza, observó cómo se sentaban en una mesa cercana a la puerta, desde donde podían controlar todo el comedor. No los reconozco, murmuró, pero tampoco parecen viajeros comunes. Lucía, quien se había tensado visiblemente, respiraba con dificultad. Tienen la misma mirada, susurró, la misma forma de moverse. Son como él. Isabel tomó la mano de Lucía por debajo de la mesa intentando calmarla. No nos han visto la cara, dijo Ernesto. Si actuamos con normalidad y salimos sin prisa, no tienen por qué saber quiénes somos. Continuaron comiendo, ahora en silencio, evitando cualquier gesto que pudiera llamar la atención. Cuando terminaron, Ernesto dejó el dinero sobre la mesa y se levantaron con toda la naturalidad que pudieron fingir. Al pasar junto a la mesa de los 2 hombres, Ernesto sintió la mirada de uno de ellos clavarse en su espalda. No aceleró el paso, sabiendo que cualquier signo de nerviosismo podría delatarlos. Salieron del comedor y se dirigieron hacia sus habitaciones en el 2º piso. Una vez dentro, con la puerta bien cerrada, Isabel expresó lo que todos pensaban. Nos están siguiendo. De alguna manera, saben por dónde vamos. No necesariamente, respondió Ernesto, aunque no sonaba convencido. Pueden ser solo viajeros normales. No lo creo, don Ernesto, dijo Mateo, que había estado mirando por la ventana. Están hablando con la dueña de la posada ahora. Le muestran algo. Parece una fotografía. Todos se acercaron a la ventana. Efectivamente, en el patio de la posada, iluminado por un farol, los 2 hombres conversaban con la mujer mayor. Uno de ellos sostenía lo que parecía ser una fotografía, y la mujer la miraba con atención. Tenemos que irnos, decidió Ernesto. Ahora mismo. ¿Pero cómo?, preguntó Isabel. Si salimos, nos verán. Ernesto pensó rápidamente. Por la ventana trasera, dijo. Da a un callejón. Vi un establo al final de esa calle. Si logramos llegar allí sin ser vistos, tal vez podamos conseguir caballos o una carreta. No había tiempo para discutir el plan. Recogieron sus escasas pertenencias y se prepararon para salir. Ernesto asomó la cabeza por la ventana trasera. El callejón estaba oscuro y aparentemente desierto. La caída no era muy alta, quizás 2 metros, pero suficiente para ser peligrosa si no tenían cuidado. Yo iré primero, dijo. Luego ayudaré a que bajen ustedes. Ernesto se deslizó por la ventana y se dejó caer, aterrizando con un gruñido de dolor que logró ahogar. Sus rodillas ya no eran las de un joven, pero aguantaron el impacto. Desde abajo hizo señas para que los demás le siguieran. Mateo fue el siguiente, bajando con más agilidad gracias a su juventud. Entre los 2 ayudaron a Isabel y luego a Lucía a descender.
Cuando los cuatro estuvieron en el callejón, comenzaron a moverse sigilosamente hacia el establo. No habían avanzado ni 20 metros cuando escucharon voces y pasos rápidos provenientes de la posada. La dueña debía haberles dicho que sí, que tenía huéspedes que coincidían con la descripción. ¡Corran!, ordenó Ernesto. Abandonando toda precaución, echaron a correr por el callejón oscuro. Detrás de ellos, las voces se elevaron y escucharon claramente a uno de los hombres gritar: «¡Allí van! ¡Por el callejón!». El establo apareció ante ellos, una estructura de madera vieja iluminada débilmente por la luna. Sin tiempo para pedir permiso o negociar, irrumpieron en el interior. Un mozo de cuadra dormitaba en un rincón y se despertó sobresaltado. «¿Qué?», comenzó a preguntar, pero Ernesto lo interrumpió. «Necesitamos un caballo, una carreta, lo que sea. Es urgente, pagaremos bien». El mozo, aún medio dormido y confundido, tardó en reaccionar. Mateo, desesperado, sacó los pocos pesos que les quedaban y se los mostró. «Por favor, nos persiguen, hombres peligrosos». Esto pareció despertar completamente al mozo. Miró hacia la entrada del establo, donde ya se escuchaban los pasos apresurados de sus perseguidores, y tomó una decisión. «Al fondo», indicó. «Hay una carreta lista y 2 caballos ensillados. Llévenlos. El patrón me matará, pero ustedes parecen buena gente en problemas. No necesitaron más incentivo». Ernesto y Mateo corrieron hacia donde les indicaba, encontrando efectivamente una carreta pequeña y 2 caballos ya preparados. Sin perder tiempo, ayudaron a Isabel y Lucía a subir a la carreta mientras Mateo tomaba las riendas. Ernesto montó uno de los caballos, listo para despistar a sus perseguidores si era necesario. «Gracias», dijo al mozo, entregándole todo el dinero que tenían. «Dile a tu patrón que se los devolveremos pronto». El mozo asintió, dudoso de que eso fuera a ocurrir, pero solidario con su desesperación. Les señaló una puerta trasera del establo. «Salgan por allí. Lleva a un camino que bordea el pueblo. Si se mantienen en él, llegarán a la carretera principal en 1 hora». No tuvieron tiempo de agradecer más. Los hombres que los perseguían ya entraban por la puerta principal del establo. Con un chasquido de las riendas, Mateo puso en marcha la carreta mientras Ernesto, montado en su caballo, los seguía. Salieron por la puerta trasera justo cuando escucharon gritos y maldiciones detrás de ellos. Sus perseguidores los habían visto, pero ahora tendrían que buscar sus propios caballos o vehículos para seguirlos, lo que les daría algo de ventaja. La noche era oscura, pero el camino era visible bajo la luz de la luna. La carreta avanzaba todo lo rápido que permitía el terreno irregular, con Mateo animando constantemente al caballo a mantener el paso. Ernesto cabalgaba a su lado, vigilando constantemente el camino a sus espaldas. «¿Crees que nos siguen?», preguntó Isabel, aferrándose a los bordes de la carreta para no caer con los baches. «Seguramente», respondió Ernesto, «pero tenemos ventaja. Si logramos llegar a la carretera principal, podríamos encontrar algún transporte más rápido». Lucía, sentada junto a Isabel, permanecía en silencio. Su rostro, iluminado intermitentemente por la luna cuando las nubes lo permitían, mostraba una determinación nueva, como si la huida constante hubiera endurecido algo dentro de ella. Tal como había dicho el mozo, después de aproximadamente 1 hora de camino accidentado, llegaron a una carretera pavimentada. Era una vía principal, aunque a esa hora de la noche estaba prácticamente desierta. «¿Hacia dónde?», preguntó Mateo. Ernesto señaló a la derecha. «La Ciudad de México está en esa dirección. Si tenemos suerte, encontraremos algún camión o autobús que nos lleve». Continuaron por la carretera durante lo que pareció una eternidad. El cansancio empezaba a hacer mella en todos ellos, especialmente en los caballos, que reducían su paso a pesar de los esfuerzos por mantenerlos en movimiento. Fue Isabel quien vio primero las luces en la distancia. «¡Miren!», exclamó, señalando hacia adelante. «Parece una gasolinera o un restaurante de carretera».
Efectivamente, a unos 500 metros se distinguían las luces de lo que resultó ser una pequeña estación de servicio con un comedor adjunto. Varios camiones de carga estaban estacionados, señal de que era un punto de descanso para transportistas. Cuando llegaron, Ernesto se acercó a uno de los camioneros que fumaba junto a su vehículo. «Buenas noches», saludó. «¿Va hacia la Ciudad de México?» El hombre, de mediana edad y aspecto cansado, lo miró con curiosidad. «Sí, salgo en media hora». «¿Por qué?» «Necesitamos llegar allí urgentemente», explicó Ernesto. «Mi hija está embarazada y tiene complicaciones. Necesita atención médica en la capital». Era una mentira improvisada, pero funcionó. El camionero miró hacia la carreta, donde Isabel fingía dolor mientras Lucía la sostenía. «No puedo llevarlos a todos», dijo el hombre. «Solo tengo espacio para 2 en la cabina». «Las mujeres irán con usted», decidió Ernesto. «Mateo y yo buscaremos otra forma de llegar». El camionero asintió compasivo. «De acuerdo. Pueden dejar los caballos y la carreta aquí. Conozco al dueño. Le diré que los recojan luego». Mientras el camionero terminaba su cigarrillo y se preparaba para partir, Ernesto habló en voz baja con los demás. «Isabel, Lucía, ustedes irán con él. Cuando lleguen a la Ciudad de México, vayan directamente a esta dirección». Les entregó un papel con la dirección de su hermano Rafael. «Si él no está allí, busquen el Universal y pregunten por él. Díganle quiénes son y qué ha pasado». «¿Y ustedes?», preguntó Isabel preocupada. «¿Cómo llegarán?» «Encontraremos la manera», respondió Ernesto. «Lo importante es que ustedes lleguen a salvo. Nosotros los alcanzaremos allí». «No me gusta este plan», dijo Isabel. «Deberíamos mantenernos juntos». «No hay opción, hija. Si los hombres que nos persiguen llegan, es mejor que ustedes ya estén lejos. Lucía necesita llegar a la capital cuanto antes». Lucía, que había permanecido callada, habló entonces. «Tu padre tiene razón, Isabel. Si nos mantenemos juntos, será más fácil que nos atrapen a todos. Divididos, tenemos más oportunidades». Finalmente, Isabel aceptó a regañadientes. Se despidieron con abrazos rápidos, pero intensos. Mientras las jóvenes subían al camión, Ernesto le dio al conductor un reloj de bolsillo, el único objeto de valor que le quedaba. «Por las molestias», dijo, «y por asegurarse de que lleguen a salvo». El camionero tomó el reloj, impresionado por el gesto. «No se preocupe, las dejaré en un lugar seguro». Con un último adiós, el camión partió, llevándose a Isabel y Lucía hacia la Ciudad de México. Ernesto y Mateo los vieron alejarse hasta que las luces traseras desaparecieron en la distancia. «¿Y ahora qué hacemos, don Ernesto?», preguntó Mateo. Ernesto miró hacia la carretera por donde habían venido, esperando ver en cualquier momento las luces de un vehículo persiguiéndolos. «Descansaremos un poco y buscaremos otro transporte al amanecer. Por ahora, al menos las muchachas están en camino seguro». Entraron al pequeño comedor de la estación y pidieron café. El lugar estaba casi vacío, con solo un par de camioneros dormitando en sus mesas. Se sentaron en un rincón, desde donde podían vigilar tanto la puerta como la carretera a través de la ventana. «¿Cree que llegarán bien?», preguntó Mateo después de un rato de silencio. «Sí», respondió Ernesto con más confianza de la que sentía. «Isabel es inteligente y Lucía ha demostrado ser fuerte. Encontrarán a Rafael». Mateo asintió, pero seguía preocupado. «¿Y si los hombres de Montero las encuentran en la capital? Es una ciudad grande, pero aún así...» «México es lo suficientemente grande para perderse», dijo Ernesto. «Y Montero, por muy poderoso que sea, no puede controlar toda la ciudad. Además, una vez que la historia salga a la luz, tendrá más de qué preocuparse que de perseguir a una joven». Hablaban en voz baja, vigilantes, cuando la puerta del comedor se abrió. Instintivamente, ambos se tensaron, pero quien entró no era ninguno de los hombres que los perseguían, sino una mujer joven, vestida con ropas sencillas, pero limpias. Se acercó al mostrador y pidió algo de comer.
Luego se sentó en una mesa no muy lejos de ellos. Ernesto la observó discretamente. Había algo en ella que le resultaba familiar, aunque estaba seguro de no haberla visto antes. Tal vez era su actitud, la forma en que miraba constantemente hacia la puerta, como si también estuviera huyendo de algo o de alguien. La mujer notó su mirada y lo observó a su vez. Hubo un momento de reconocimiento mutuo, no de la persona, sino de la situación. Ambos estaban en problemas, ambos estaban en fuga. Después de un momento de duda, la mujer se levantó con su taza de café y se acercó a su mesa. ¿Puedo sentarme con ustedes?, preguntó en voz baja. Ernesto y Mateo intercambiaron miradas de duda, pero finalmente Ernesto asintió. «Adelante». La mujer se sentó, mirando nerviosamente hacia la ventana antes de hablar. «Me llamo Carmen», dijo, «y creo que tenemos algo en común». «¿Qué sería eso?», preguntó Ernesto cauteloso. «Estamos huyendo», respondió ella simplemente. «Usted de alguien, yo de mi marido». La franqueza de la mujer los tomó por sorpresa. Ernesto la estudió con más atención. Tendría unos 30 años, y aunque intentaba ocultarlo, se notaba que había sido golpeada recientemente. Un moretón parcialmente cubierto por maquillaje asomaba en su mejilla. «¿Cómo lo sabe?», inquirió Mateo. «Reconozco la mirada», dijo Carmen con una sonrisa triste. «La he visto en el espejo durante años. Es la mirada de quien sabe que el peligro puede aparecer en cualquier momento». Ernesto sintió una oleada de empatía por esta mujer desconocida, cuya situación, de alguna manera, reflejaba la de Lucía. «Vamos hacia la Ciudad de México», dijo finalmente, decidiendo confiar en ella. «¿Usted también?». Carmen asintió. «Salí de San Luis Potosí hace 3 días. Mi marido es policía allí. Llevo años soportando sus golpes, sus humillaciones. Finalmente reuní el valor para irme, pero él tiene amigos en todas partes. Me ha estado siguiendo». «¿Y por qué la Ciudad de México?», preguntó Mateo. «Tengo una hermana allí, y es lo suficientemente grande para desaparecer, para empezar de nuevo». Las similitudes con su propia situación eran sorprendentes. Ernesto tomó una decisión. «Podríamos viajar juntos. Hay más seguridad en el número». Carmen pareció aliviada ante la oferta. «Gracias. He estado viajando sola, siempre mirando por encima del hombro. Sería bueno tener compañía». En ese momento, escucharon el sonido de un motor acercándose. Los 3 se volvieron hacia la ventana y vieron las luces de un automóvil que se detenía frente al comedor. Del vehículo bajaron 2 hombres que reconocieron inmediatamente, los mismos que los habían perseguido desde la posada. «Son ellos», susurró Mateo tensándose. «¿Quiénes?», preguntó Carmen. «Los hombres que nos buscan», respondió Ernesto. «Trabajan para alguien poderoso en Durango». Carmen miró hacia los recién llegados y palideció. «El de la izquierda, lo conozco, es amigo de mi marido. Lo vi en San Luis Potosí muchas veces». Los 3 se miraron, comprendiendo súbitamente la magnitud de lo que enfrentaban. «No es coincidencia», dijo Ernesto. «Debe haber alguna conexión entre tu marido y Montero». «Mi marido trabaja para muchas personas influyentes», explicó Carmen rápidamente. «Hace favores a cambio de dinero. Es posible que este Montero sea uno de sus patrones». No había tiempo para más explicaciones. Los hombres habían entrado al comedor y escrutaban el lugar con miradas afiladas. Todavía no los habían visto, ocultos como estaban en su rincón oscuro, pero era cuestión de segundos. «La cocina», susurró Carmen. «Debe haber una salida trasera». Sin esperar respuesta, se levantaron lo más discretamente posible y se dirigieron hacia la puerta de la cocina. La cruzaron justo cuando uno de los hombres giraba en su dirección. La cocina estaba vacía a esa hora, con solo los restos de la cena del día anterior. Tal como Carmen había supuesto, había una puerta trasera que daba a un patio donde se acumulaban cajas y basura. Salieron rápidamente cerrando la puerta tras ellos. «¿Y ahora qué?», preguntó Mateo, mirando alrededor en busca de una ruta de escape.
Allí, señaló Carmen, hay un camión de carga preparándose para salir. Efectivamente, a unos 50 metros, un camión grande estaba siendo cargado por 2 hombres. A juzgar por las cajas que subían, parecía transportar mercancías agrícolas. Vamos, dijo Ernesto, es nuestra mejor opción. Se acercaron al camión y Ernesto habló con el conductor, un hombre mayor con expresión cansada. Necesitamos llegar a la Ciudad de México, explicó. Pagaremos lo que podamos. El conductor los miró con sospecha. No soy un servicio de pasajeros, respondió. Llevo tomates a la central de abastos. Por favor, intervino Carmen. Es importante, estamos en problemas. El conductor pareció ablandarse ante la súplica de Carmen. No puedo llevarlos en la cabina, dijo finalmente. Pero si quieren ir en la parte de atrás, con la carga, no es cómodo, pero es mejor que nada. No tuvieron que pensarlo 2 veces. Mientras los cargadores terminaban de subir las últimas cajas, Ernesto, Mateo y Carmen se deslizaron en la parte trasera del camión, ocultándose entre las cajas de tomates. El olor a fruta madura y el espacio reducido hacían que la situación fuera incómoda, pero era preferible a enfrentar a sus perseguidores. El motor del camión arrancó y comenzaron a moverse. A través de una pequeña abertura entre las lonas que cubrían la carga, vieron a los 2 hombres salir del comedor y mirar a su alrededor, frustrados por haber perdido su rastro nuevamente. Mientras el camión se alejaba de la estación de servicio, Ernesto pensó en Isabel y Lucía, esperando que hubieran tenido mejor suerte en su viaje y que estuvieran ya cerca de la capital. La Ciudad de México representaba su mejor esperanza, el lugar donde finalmente podrían dejar de huir y comenzar a luchar. El traqueteo del camión sobre la carretera eventualmente los arrulló en un sueño inquieto, interrumpido por cada bache y curva. A pesar de la incomodidad, era el primer descanso verdadero que tenían en días. Mientras dormitaban entre cajas de tomates, la noche avanzaba y con ella la promesa incierta del mañana. A cientos de kilómetros de distancia, en la mansión Montero en Durango, Antonio Montero recibía el informe de sus hombres por teléfono. Su rostro, normalmente compuesto y elegante, se contraía en una mueca de furia mientras escuchaba las noticias. «¿Me estás diciendo que perdieron a 4 personas, incluyendo a 2 mujeres, una de ellas débil y enferma?», rugió al teléfono. «¿Qué clase de inútiles son ustedes?». La voz al otro lado de la línea intentaba explicar, pero Montero no estaba de humor para excusas. «No me importa cómo, encuéntrenla. Y a los que la ayudaron también. Nadie desafía a Antonio Montero y sale impune». «¿Entendido?», colgó con violencia y se sirvió un vaso de whisky que bebió de un solo trago. La situación se estaba complicando. Lo que había comenzado como un simple caso de una sirvienta problemática, ahora amenazaba con convertirse en un escándalo. Y los escándalos eran malos para los negocios, para su reputación, para su futuro político. Montero se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad que se extendía a sus pies. Durango era suya, prácticamente la controlaba, pero la Ciudad de México, allí las cosas eran diferentes. Tenía conexiones, por supuesto, pero también tenía enemigos que estarían encantados de verlo caer. Con un gesto de determinación, volvió al teléfono y marcó un número que rara vez utilizaba. «Soy Montero», dijo cuando respondieron. «Necesito que te encargues personalmente de un asunto en la capital. Es urgente». La voz al otro lado respondió afirmativamente. «Bien», continuó Montero. «Te enviaré los detalles. Recuerda, discreción absoluta. Nadie debe relacionar esto conmigo. Y cuando termines, no quiero que quede ningún rastro. Ninguno». Colgó nuevamente y se sirvió otro whisky. Esta vez lo saboreó lentamente, mirando su reflejo en el espejo del bar. El rostro que le devolvía la mirada era el de un hombre acostumbrado al poder,
a que sus órdenes fueran obedecidas sin cuestionar, a que sus problemas desaparecieran con un chasquido de sus dedos. Y este problema, como todos los anteriores, también desaparecería. La Ciudad de México apareció ante Isabel y Lucía como un inmenso mar de luces y edificios que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El camionero, fiel a su palabra, las había llevado hasta la capital sin contratiempos, incluso compartiendo con ellas su almuerzo durante una breve parada. «Aquí estamos, muchachas», dijo mientras el camión entraba en la ciudad por una avenida congestionada. «¿Dónde quieren que las deje exactamente?». Isabel sacó el papel arrugado con la dirección que su padre le había dado. «Colonia Roma», respondió. «Calle Orizaba, número 87». El camionero asintió. «Conozco la zona. No queda muy lejos de mi ruta». A medida que avanzaban por las calles de la capital, Isabel y Lucía observaban con asombro el bullicio, la arquitectura, la energía vibrante que contrastaba tanto con la tranquila Durango. Para Lucía, que había crecido en un pequeño pueblo de Chihuahua, la Ciudad de México era abrumadora. «¿Crees que nos encontrarán aquí?», preguntó en voz baja a Isabel. «Es una ciudad enorme», respondió Isabel, aunque sin mucha convicción. «Y si encontramos a mi tío Rafael, él sabrá cómo protegernos». El camión finalmente se detuvo frente a un edificio de apartamentos de 3 pisos en una calle arbolada. Era una construcción elegante pero no ostentosa, típica de la colonia Roma, con balcones de hierro forjado y una pequeña fuente en el patio delantero. «Es aquí», anunció el camionero. «Número 87, como pediste». Isabel y Lucía bajaron del camión, agradeciendo efusivamente al hombre que las había traído a salvo. Él las despidió con un gesto amistoso y un consejo final. «Tengan cuidado, muchachas. No sé en qué problemas están metidas, pero la capital puede ser un lugar peligroso para 2 jóvenes solas». Cuando el camión se alejó, las 2 jóvenes se quedaron frente al edificio, súbitamente conscientes de su vulnerabilidad. Estaban sucias por el viaje, cansadas, sin dinero, y no tenían la certeza de que Rafael Vidal aún viviera allí. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Lucía. Isabel respiró hondo y enderezó los hombros. «Lo que mi padre dijo. Buscamos a mi tío». Se acercaron a la entrada del edificio, donde un portero mayor las observó con curiosidad. «Buenas tardes», saludó Isabel. «Buscamos a Rafael Vidal. ¿Vive aquí?». El portero las estudió con mirada evaluadora, notando sus ropas arrugadas y su aspecto cansado. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó con cierta desconfianza. «Soy su sobrina, Isabel Vidal, hija de Ernesto. Venimos desde Durango para verlo. Es urgente». El hombre pareció considerar la información, observando detenidamente el parecido que Isabel pudiera tener con el inquilino que buscaba. «Don Rafael sí vive aquí», confirmó finalmente. «Apartamento 2B, pero no está en este momento. Suele volver del periódico alrededor de las 8». Isabel miró su reloj. Eran apenas las 5 de la tarde. «¿Podríamos esperarlo aquí?», preguntó, señalando un pequeño banco junto a la entrada. El portero dudó un momento, pero algo en la expresión de las jóvenes, en su evidente necesidad, lo conmovió. «Pueden esperar en mi caseta», ofreció, señalando una pequeña habitación junto a la entrada. «No es muy cómoda, pero al menos estarán sentadas y a cubierto». Agradecidas, las jóvenes aceptaron. La caseta era efectivamente pequeña, apenas con espacio para una mesa, una silla y un banco. Pero después de días durmiendo en vehículos y posadas de dudosa limpieza, parecía un lujo. «¿Les ofrezco un café?», preguntó el portero, que se había presentado como don Javier. «¿Se ven cansadas?». «Sería maravilloso», respondió Isabel con una sonrisa agradecida. «Muchas gracias». Mientras don Javier preparaba café en una pequeña estufa, Isabel y Lucía hablaban en voz baja sobre lo que harían cuando llegara Rafael. «¿Crees que nos ayudará?», preguntó Lucía, aún temerosa. «Tiene que hacerlo», respondió Isabel. «Es familia,
Y además, es periodista. Una historia como la tuya debería interesarle profesionalmente. Lucía asintió, aunque su expresión seguía siendo de duda. Después de lo que había vivido, le resultaba difícil confiar en que alguien, incluso un familiar de sus salvadores, quisiera realmente ayudarla. Don Javier les sirvió café y les ofreció también unas galletas que guardaba para sus propios descansos. «Entonces vienen de Durango», comentó, intentando hacer conversación. «Es un viaje largo, muy largo», confirmó Isabel, agradecida por la normalidad de la charla después de tantos días de tensión. «Y complicado». «¿Y don Ernesto?» «Su padre. No vino con ustedes». «Viene en camino», respondió Isabel, esperando que fuera cierto. «Debería llegar mañana o pasado». Don Javier asintió, aunque era evidente que percibía que había más en la historia de lo que le contaban. «¿Contacto?» No preguntó más, y las dejó descansar mientras él volvía a sus tareas de portería. El tiempo pasó lentamente. Isabel y Lucía, agotadas por el viaje y las emociones, se quedaron dormidas en sus asientos, despertando sobresaltadas cada vez que se abría la puerta del edificio. Finalmente, cerca de las 8:30 de la noche, don Javier las despertó suavemente. «Don Rafael acaba de llegar», les informó. «Le he dicho que su sobrina está aquí. Las espera en su apartamento». Con el corazón acelerado, Isabel y Lucía siguieron al portero escaleras arriba hasta el segundo piso. Frente a la puerta del apartamento 2B, don Javier tocó y luego se retiró discretamente. La puerta se abrió revelando a un hombre de unos 50 años, alto y delgado, con el cabello oscuro veteado de gris y gafas de montura fina. Vestía un traje arrugado que sugería un largo día de trabajo, y su expresión era de sorpresa y confusión. «¿Isabel?», preguntó, mirando a la joven como si intentara reconciliar la imagen de la niña que recordaba con la mujer que tenía delante. «Tío Rafael», respondió ella con voz temblorosa, «necesitamos tu ayuda». Rafael Vidal miró a las dos jóvenes, notando su estado de agotamiento y tensión. Sin hacer más preguntas, se hizo a un lado. «Pasen», dijo. «Parece que tienen mucho que contarme». El apartamento de Rafael era acogedor, aunque desordenado, con libros y periódicos apilados en varias superficies y una pequeña mesa de comedor que claramente servía también como escritorio. Les indicó que se sentaran mientras él preparaba más café. «¿Dónde está Ernesto?», preguntó desde la cocina. «¿Está bien?» «Viene en camino», respondió Isabel. «Al menos eso esperamos. Nos separamos en Querétaro para despistar a quienes nos persiguen». Rafael volvió a la sala con 3 tazas de café, su expresión ahora seria y preocupada. «¿Persiguen? Isabel, ¿en qué está metido tu padre?» Isabel miró a Lucía, quien asintió levemente, dándole permiso para hablar. «No es papá quien está en problemas, tío. Es Lucía», comenzó señalando a su compañera. «La encontramos, la rescatamos de la casa de Antonio Montero en Durango». Rafael se tensó visiblemente al escuchar el nombre. «¿Antonio Montero? ¿El empresario minero?» «El mismo», confirmó Isabel. «Lucía trabajaba como sirvienta en su casa. Él abusó de ella y luego intentó deshacerse de ella metiéndola en un contenedor de basura. Papá y sus compañeros la encontraron durante su ruta». Rafael se volvió hacia Lucía, quien miraba fijamente su taza de café, evitando el contacto visual. «¿Es esto cierto?», preguntó con suavidad. Lucía asintió, y con voz quebrada pero firme, comenzó a relatar su historia. Contó cómo había llegado a Durango buscando trabajo para ayudar a su madre enferma, cómo Montero había comenzado a acosarla, y finalmente los horrores que había vivido en el sótano de la mansión. Cuando terminó su relato, Rafael tenía una expresión sombría. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad, mientras procesaba lo que había escuchado. «Montero tiene conexiones poderosas», dijo finalmente. «No solo en Durango, sino también aquí, en la capital. Políticos,
jueces, empresarios. Está bien relacionado. Lo sabemos, respondió Isabel. Por eso vinimos a ti. Papá dijo que podrías ayudarnos, que podrías hacer pública la historia de Lucía. Rafael se volvió hacia ellas, su expresión una mezcla de determinación y preocupación. Puedo intentarlo, dijo, pero no será fácil. Historias como esta, hay mucha resistencia a publicarlas, especialmente cuando involucran a hombres como Montero. ¿Eso significa que no nos ayudarás?, preguntó Lucía, la desesperanza evidente en su voz. No, respondió Rafael con firmeza. Significa que tendremos que ser cuidadosos, muy cuidadosos. Se sentó nuevamente, mirándolas a ambas. El periódico donde trabajo, El Universal, es relativamente independiente, pero incluso allí hay líneas que no se cruzan fácilmente. Necesitaré más que tu testimonio, Lucía. Necesitaré pruebas, corroboración, otros testigos si es posible. ¿Qué tipo de pruebas?, preguntó Isabel. Cualquier cosa que respalde su historia. Documentos de su contratación en la Casa Montero, testimonios de otros sirvientes, registros médicos de sus lesiones. Lucía negó con la cabeza, desanimada. No tengo nada de eso. Me fui sin nada, apenas con la ropa que llevaba puesta, y los otros sirvientes tienen demasiado miedo para hablar. Rafael reflexionó un momento. Hay otra posibilidad, dijo. Si podemos encontrar a otras mujeres que hayan pasado por lo mismo. Según lo que cuentas, no eres la primera a quien Montero ha tratado así. ¿Y cómo encontramos a esas mujeres?, preguntó Isabel. Tengo contactos, respondió Rafael. Personas que trabajan con mujeres vulnerables, organizaciones que ayudan a víctimas de abuso. Podemos empezar por ahí. Lucía levantó la mirada. Un destello de esperanza iluminando su rostro por primera vez desde que Isabel la conoció. ¿De verdad cree que podrían haber otras dispuestas a hablar? Es posible, dijo Rafael. El poder de los hombres como Montero se basa en gran medida en el silencio de sus víctimas. Pero cuando una habla, a veces otras encuentran el valor para hacerlo también. Isabel sintió un alivio inmenso. Habían llegado a la Ciudad de México, habían encontrado a su tío, y él parecía dispuesto a ayudarlas. Era más de lo que se había atrevido a esperar hace apenas unas horas. ¿Podemos quedarnos aquí?, preguntó. Al menos hasta que papá y Mateo lleguen. Rafael sonrió por primera vez desde que llegaron. Por supuesto, mi casa es su casa. No es muy grande, pero el sofá se convierte en cama y puedo improvisar algo en mi estudio. Gracias, tío, dijo Isabel, con lágrimas de gratitud en los ojos. No sabes lo que significa para nosotras. Esa noche, después de un baño caliente y una cena sencilla pero satisfactoria, Isabel y Lucía durmieron profundamente por primera vez en días. Sentían que, al menos temporalmente, estaban a salvo. A la mañana siguiente, Rafael salió temprano hacia el periódico, prometiendo comenzar a hacer averiguaciones sobre Montero y buscar a otras posibles víctimas. Les dejó instrucciones estrictas de no abrir la puerta a nadie y no salir del apartamento bajo ninguna circunstancia. No sabemos si Montero tiene gente buscándolos en la capital, les advirtió. Es mejor no arriesgarse. Las horas pasaron lentamente. Isabel y Lucía, confinadas en el apartamento, intentaban distraerse leyendo los libros de Rafael o escuchando la radio. La preocupación por Ernesto y Mateo crecía con cada hora que pasaba sin noticias de ellos. ¿Crees que están bien?, preguntó Lucía mientras preparaban el almuerzo con los escasos víveres que Rafael tenía en su despensa. Tienen que estarlo, respondió Isabel, intentando convencerse a sí misma tanto como a Lucía. Mi padre es muy astuto, y Mateo es joven y fuerte. Llegarán pronto. Cerca del mediodía, el teléfono sonó. Isabel se sobresaltó. Rafael les había dicho que no contestaran, pero podría ser él con noticias, o incluso su padre. Después de dudar un momento, levantó el auricular. «Diga», preguntó con cautela. «¿Isabel?».
La voz de Rafael sonaba tensa, urgente. Escúchame bien. Creo que Montero sabe que están allí. Uno de mis colegas me ha dicho que han estado haciendo preguntas sobre mí en el periódico, hombres que no son de aquí, con acento norteño. Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué hacemos?, preguntó, intentando mantener la calma. No salgan del apartamento, instruyó Rafael. Voy a enviar a alguien de confianza a buscarlas. Se llama Martín, es un compañero del periódico. Las llevará a un lugar seguro hasta que yo pueda reunirme con ustedes. ¿Cuándo llegará? En 1 hora, más o menos. Cuando llegue, preguntará por las sobrinas de Rafael. Solo abran si escuchan esa frase exacta, ¿entendido? Entendido, confirmó Isabel. Ten cuidado, tío. Ustedes también, respondió él antes de colgar. Isabel transmitió la conversación a Lucía, quien inmediatamente comenzó a reunir sus escasas pertenencias. ¿Crees que tu padre y Mateo sabrán dónde encontrarnos si no estamos aquí?, preguntó preocupada. Rafael les dejará un mensaje, respondió Isabel, aunque no estaba segura de cómo se coordinaría todo. La situación parecía deteriorarse a cada momento. Esperaron ansiosamente, sobresaltándose con cada ruido del exterior. Exactamente 1 hora después de la llamada, alguien tocó a la puerta. Isabel se acercó sigilosamente. ¿Quién es?, preguntó sin abrir. Vengo a buscar a las sobrinas de Rafael, respondió una voz masculina. Siguiendo las instrucciones, Isabel abrió la puerta. Frente a ella había un hombre joven, quizás de unos 30 años, con aspecto nervioso. ¿Martín?, preguntó Isabel. Sí, confirmó él. Rafael me envía. Debemos darnos prisa. Sin más explicaciones, las guió por las escaleras, evitando el ascensor y la entrada principal. Salieron por una puerta de servicio que daba a un callejón donde esperaba un automóvil modesto. «Suban», indicó Martín. «Las llevaré a un lugar seguro». Isabel y Lucía intercambiaron miradas dudosas. Todo estaba sucediendo demasiado rápido, y aunque Rafael les había dicho que esperaran a este hombre, había algo en él que no terminaba de convencerlas. «¿A dónde vamos exactamente?», preguntó Isabel mientras subían al vehículo. «A una casa en las afueras», respondió Martín escuetamente, arrancando el motor. «Es de un amigo de confianza. Nadie las buscará allí». El automóvil se puso en marcha, adentrándose en el tráfico de la Ciudad de México. Isabel observaba por la ventana, intentando memorizar el recorrido, pero pronto se encontraron en calles que no reconocía, alejándose del centro hacia zonas más residenciales y finalmente hacia las afueras de la ciudad. El viaje transcurrió mayormente en silencio. Martín parecía concentrado en la conducción, verificando constantemente los espejos retrovisores como si temiera ser seguido. Lucía, sentada junto a Isabel en el asiento trasero, apretaba su mano ocasionalmente, buscando seguridad. Después de casi 1 hora de viaje, llegaron a una zona de casas espaciadas, con grandes jardines y muros altos. Martín detuvo el automóvil frente a una propiedad particularmente apartada, con una verja de hierro y un sendero de grava que conducía a una casa de 2 plantas. «Hemos llegado», anunció. «Esperen aquí mientras abro». Martín salió del auto y se acercó a la verja, manipulando lo que parecía ser un candado. Las 2 jóvenes observaban desde el vehículo, cada vez más inquietas. «Algo no está bien», susurró Lucía. «¿Por qué nos trajo tan lejos? ¿Y por qué no ha mencionado a tu tío desde que salimos?» Isabel también sentía que algo no encajaba. «Tal vez deberíamos irnos», sugirió. «Ahora mientras está ocupado con la puerta». Pero antes de que pudieran decidir, Martín regresó al auto. La verja estaba ahora abierta. «Vamos», dijo con un tono que sonaba más como una orden que como una invitación. Condujo el auto por el sendero de grava hasta detenerse frente a la casa. Desde cerca se podía ver que la propiedad estaba algo descuidada, como si llevara tiempo deshabitada. «Bajen», indicó Martín apagando el motor.
Isabel y Lucía descendieron lentamente del vehículo, cada vez más seguras de que habían cometido un error al confiar en este hombre. ¿Quién vive aquí?, preguntó Isabel, intentando ganar tiempo mientras evaluaba sus opciones. Nadie, por el momento, respondió Martín. Pero es segura. Nadie las encontrará aquí. Esa respuesta no hizo nada para calmar sus sospechas. La casa, aislada y aparentemente abandonada, parecía el lugar perfecto no para proteger a alguien, sino para mantenerlo cautivo, o algo peor. Martín abrió la puerta principal y les hizo un gesto para que entraran. El interior estaba oscuro y olía a humedad y encierro. Las cortinas estaban corridas, bloqueando la luz del día. «Adelante», insistió Martín cuando las jóvenes se detuvieron en el umbral. «Creo que mejor esperamos a mi tío aquí fuera», dijo Isabel dando un paso atrás. «¿Cuándo vendrá?». La expresión de Martín cambió, perdiendo toda pretensión de amabilidad. «Tu tío no vendrá, Isabel», dijo fríamente. «Y ustedes van a entrar, por las buenas o por las malas». En ese momento Lucía agarró la mano de Isabel y tiró de ella. «¡Corre!», gritó. Ambas echaron a correr hacia la verja, pero no habían dado ni 10 pasos cuando escucharon el sonido de un motor. Un segundo vehículo entraba en la propiedad, bloqueando su única vía de escape. Del auto bajaron 2 hombres que reconocieron inmediatamente, los mismos que las habían perseguido desde Durango. Y junto a ellos, elegante y compuesto a pesar del calor, estaba Antonio Montero. «Lucía, querida», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «has causado muchos problemas. Es hora de volver a casa». Lucía se paralizó, el terror evidente en su rostro. Todo el progreso que había hecho, toda la fuerza que había reunido durante su huida, parecía desvanecerse ante la presencia de su torturador. Isabel se colocó protectoramente frente a ella. «No irá a ninguna parte con usted», dijo con toda la valentía que pudo reunir. Montero la miró como si fuera un insecto molesto. «Tú debes ser la hija del recolector de basura», dijo despectivamente. «Tu padre también ha causado muchos problemas. Pero no te preocupes, mis hombres se están encargando de él en este momento». El corazón de Isabel se detuvo por un instante. «¿Qué les ha hecho?», preguntó con voz temblorosa. Montero sonrió nuevamente, disfrutando del miedo que provocaba. «Nada aún, pero lo encontrarán a él y a su joven amigo. Y cuando lo hagan, bueno, digamos que será un lamentable accidente. Los caminos de México pueden ser muy peligrosos, ¿sabes?». Isabel sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, pero se negó a darle la satisfacción de verla llorar. A su lado, Lucía parecía haber recuperado algo de su determinación. «No volveré con usted», dijo con voz sorprendentemente firme. «Prefiero morir». «Eso puede arreglarse», respondió Montero fríamente, «pero sería un desperdicio. Aunque, pensándolo bien, ya no me eres muy útil. Has hablado demasiado». Hizo un gesto a sus hombres, que comenzaron a acercarse a las jóvenes. Martín, que ahora evidentemente trabajaba para Montero, se había apartado y observaba la escena con una mezcla de indiferencia y nerviosismo. Isabel y Lucía retrocedieron hasta que sus espaldas tocaron la pared de la casa. No había escapatoria. «¿Qué hacemos con ellas, jefe?», preguntó uno de los hombres. Montero consideró la pregunta un momento, como si estuviera decidiendo el menú para la cena. «La sirvienta ya no me sirve», dijo finalmente, «y la otra sabe demasiado. Deshazte de ambas, pero hazlo limpio, sin rastros». El hombre asintió y sacó un arma de su chaqueta. Isabel cerró los ojos, esperando lo peor, sintiendo a Lucía temblar a su lado. En ese momento de terror absoluto, solo podía pensar en su padre, esperando que, de alguna manera, hubiera escapado a la red de Montero. De repente, se escuchó el sonido de neumáticos derrapando en la grava, seguido de portazos y gritos. Isabel abrió los ojos para ver un nuevo vehículo que había entrado a toda velocidad en la propiedad. De él bajaron varias personas, entre ellas, para su absoluta sorpresa y alivio, su padre y Mateo.
Pero no venían solos. Con ellos estaba Rafael y varios hombres más que Isabel no reconoció, algunos con uniformes de policía. ¡Quietos todos!, gritó uno de los policías. ¡Policía Federal! Los hombres de Montero, sorprendidos por la interrupción, dudaron un momento. El que sostenía el arma intentó ocultarla, pero era demasiado tarde. «¡Tiene un arma!», alertó otro policía, apuntando con su propia pistola. Lo que siguió fue una confusión de gritos, órdenes y movimientos rápidos. Los policías rodearon a Montero y sus hombres, desarmándolos y obligándolos a ponerse contra el suelo. Ernesto corrió hacia Isabel y Lucía, abrazándolas con fuerza. «¿Están bien? ¿Les han hecho daño?», preguntó, examinándolas ansiosamente. «Estamos bien, papá», respondió Isabel, llorando ahora sin control. «Pero, ¿cómo supiste dónde estábamos?». «Fue Martín», explicó Rafael acercándose a ellos. «El verdadero Martín». Señaló a uno de los hombres que habían llegado con ellos. Un joven de aspecto similar, pero claramente distinto al falso Martín que las había traído. Cuando llegué al apartamento y descubrí que se habían ido con alguien que se hacía pasar por mí, supe que algo andaba mal, explicó el verdadero Martín. Afortunadamente, su padre y su amigo habían llegado justo después, y los encontré intentando averiguar dónde estaban ustedes. «¿Pero cómo nos encontraron aquí?», preguntó Lucía, aún confundida. «El taxista», respondió Ernesto, «el que llevó a este impostor hasta el apartamento de Rafael. Recordaba haber llevado a un pasajero inusualmente nervioso, y cuando le mostramos una foto de Martín, dijo que no era el mismo hombre. Le pagó muy bien, así que recordaba el viaje y nos dijo que lo había traído a esta zona. Y yo conocía esta propiedad», añadió Rafael. «Pertenecía a un socio de Montero que fue investigado por fraude el año pasado. Supusimos que podrían traerlas aquí. Pero la policía», comenzó Isabel. «Eso fue gracias a tu amiga Carmen», dijo Mateo con una sonrisa. «¿Carmen?», preguntó Isabel, recordando a la mujer que había viajado con su padre y Mateo. «Su marido era policía, ¿recuerdas?», explicó Ernesto. «Pero no cualquier policía. Era comandante de la Policía Federal y muy corrupto. Carmen tenía pruebas de sus tratos con personas como Montero. Cuando llegamos a la capital, nos llevó directamente con un oficial honesto que lleva años intentando construir un caso contra su marido y sus asociados». Isabel miró hacia donde Montero estaba siendo esposado. Su rostro, normalmente compuesto, ahora desencajado por la rabia y la incredulidad. «¿Entonces todo ha terminado?», preguntó, casi sin atreverse a creerlo. «Para Montero, sí», respondió Rafael. «Las acusaciones de Lucía, sumadas a las pruebas que Carmen proporcionó sobre la red de corrupción, son más que suficientes para mantenerlo tras las rejas por mucho tiempo. Y una vez que la historia salga a la luz, ¿la publicarás?», preguntó Lucía. «En primera plana», confirmó Rafael. «La historia completa. Montero y hombres como él han operado en las sombras demasiado tiempo. Es hora de que el mundo sepa la verdad». Mientras los policías se llevaban a Montero y sus hombres, incluido el falso Martín, Lucía se acercó a su captor. Por primera vez desde que lo conoció, lo miró directamente a los ojos sin miedo. «Ya no tengo miedo de usted», dijo simplemente. Montero la miró con odio. «Disfruta tu momento, sirvienta. Esto no ha terminado. Tengo amigos poderosos». «Sus amigos estarán ocupados salvándose a sí mismos», interrumpió uno de los policías, empujándolo hacia el vehículo policial. «La red completa está cayendo. Su tiempo se acabó, Montero». Mientras el auto policial se alejaba, Lucía sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Miró a las personas que la rodeaban. Ernesto, quien la había rescatado del contenedor. Isabel, quien se había convertido en su amiga y protectora. Mateo, cuya juventud y valor habían sido fundamentales en su huida. Rafael, quien daría voz a su historia, y todas las personas desconocidas que habían arriesgado sus propias vidas para ayudarla. «Gracias», dijo simplemente, sin poder encontrar palabras para expresar lo que sentía.
Ernesto sonrió y puso una mano sobre su hombro. No fue nada, niña, respondió. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo. Pero no cualquier persona lo hizo, dijo Lucía. Ustedes lo hicieron. Mientras se preparaban para dejar aquel lugar siniestro, Lucía miró hacia el cielo despejado de la tarde. Por primera vez en mucho tiempo se permitió pensar en el futuro. Un futuro sin miedo, sin persecución, sin la sombra de Antonio Montero oscureciendo cada momento. Sería difícil. Los traumas vividos no desaparecerían de la noche a la mañana, pero ahora tenía algo que había perdido hace mucho tiempo: esperanza, y con ella la posibilidad de comenzar de nuevo. En el camino de regreso a la ciudad, mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, Lucía se encontró sonriendo. Era una sonrisa pequeña, tentativa, pero real. La primera de muchas que vendrían. Semanas después, la historia de Lucía y la caída de Antonio Montero ocupaba la primera plana de El Universal. El artículo, meticulosamente investigado por Rafael Vidal, no solo detallaba los abusos sufridos por Lucía, sino que destapaba toda una red de corrupción, violencia y explotación que había operado impunemente durante años. Otras mujeres habían surgido para contar historias similares, no solo sobre Montero, sino sobre otros hombres poderosos que habían creído estar por encima de la ley. Lo que había comenzado como el rescate de una joven de un contenedor de basura en Durango se había convertido en un caso que sacudía los cimientos del poder en México. Lucía, ahora instalada en un pequeño apartamento en la Ciudad de México, leía el periódico con una mezcla de emociones: alivio, tristeza, pero sobre todo orgullo. Su voz, la que Montero había intentado silenciar, ahora resonaba en todo el país. Junto a ella estaba Isabel, quien había decidido quedarse en la capital para estudiar y trabajar. Ernesto había vuelto a Durango, donde él, Mateo y Domingo habían sido reinstalados en sus trabajos, ahora con mejores condiciones, gracias a la publicidad del caso. ¿Estás bien?, preguntó Isabel, notando la expresión pensativa de su amiga. Lucía asintió lentamente. Estoy pensando en todas las mujeres que han pasado por lo mismo y nunca tuvieron la oportunidad de hablar, de ser escuchadas, respondió. Quiero hacer algo por ellas. Isabel sonrió. ¿Qué tienes en mente? Quiero estudiar Derecho, dijo Lucía, sorprendiéndose a sí misma con la claridad de su ambición. Quiero ayudar a mujeres como yo a encontrar justicia, a hacer oír sus voces. Isabel tomó su mano. Es una idea maravillosa, y sabes que cuentas con nosotros para lo que necesites. Lucía sonrió, agradecida una vez más por el destino que había puesto a estas personas en su camino. Personas que, en el momento más oscuro de su vida, habían decidido no mirar hacia otro lado, sino extender una mano para ayudarla. Afuera, la Ciudad de México bullía con su energía habitual. Para los millones de habitantes, era un día como cualquier otro, pero para Lucía era el comienzo de una nueva vida. Una vida en la que por fin no era un objeto a ser usado y desechado, sino una persona con voz, con dignidad, con futuro. Y todo había comenzado ese día en Durango, cuando los recolectores de basura vaciaron un contenedor y oyeron llantos dentro.